En clases anteriores empezamos la temática de la iglesia, primero observando cuál es el concepto bíblico de iglesia. Para ello, referimos el concepto a partir del Antiguo Testamento y lo comparamos con el Nuevo Testamento. La definición en el Antiguo Testamento, dijimos que la palabra allí empleada para referirse a iglesia denotaba principalmente una reunión en donde se reunía todo el pueblo. Estuvimos viendo algunos pasajes bíblicos como Éxodo 12:6, Números 14:5 y Jeremías 26:17, donde la palabra allí para iglesia o para reunión del pueblo era la palabra hebrea kahal o kaal, ¿cierto? Y que ésta se traducía como congregación o como reunión. Pero dimos un significado mucho más concreto o mucho más preciso. Le pido a Shala que nos recuerde cuál es ese concepto. Eclesia. No, me refiero al concepto en el Antiguo Testamento, que era un concepto más amplio, que ustedes lo anotaron en su cuaderno. Santiago Muñoz, ¿lo tiene? Yo lo tengo. Puede ser Kahal, eclesia, que significan congregación, reunión o llamada de afuera. Es la asamblea, reunión o congregación de Israel. Muy bien. ¿Sí? Ahí agregaríamos que se reúne para adorar al único Dios verdadero. ¿Listo? Ese es el concepto que podemos tener del Antiguo Testamento. Pero después dijimos que la Biblia fue traducida al griego, esa es la traducción de la Septuaginta, y que allí se empleó o se cambió el término, pasó de ser kaal al término griego eclesía. Y eclesía, considerada, era por los judíos de habla griega, como la congregación de Israel. El pueblo de Israel se reunía a adorar a Dios en una asamblea, a dar adoración pública al Dios vivo y verdadero. Ya en el Nuevo Testamento, vemos y observamos, como está en la diapositiva, que hay dos palabras allí. Uno es eclesía y el otro es sunagogue. Eclesía, como nos decía el estudiante Shala, es el llamado afuera, ¿cierto? Es llamar afuera. Y sunagogue denota la reunión de los judíos en los edificios en los que se reunían para la adoración pública. Estos términos los podemos ver en Mateo 4:23, Hechos 13:43 o Apocalipsis 2:9. Sin embargo, el término eclesía designa por lo general a la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Toda la iglesia en el Nuevo Testamento. Mateo 16:18, por ejemplo, nos habla de la iglesia y la palabra allí griega es eclesía. Le pido por favor el Andrés Barragán que nos busque el término, o bueno, el pasaje bíblico de Mateo 16:18. A David Rodríguez, por favor, en su Biblia nos va a buscar Hechos 5:11. Y le voy a pedir el favor a Lina Hernández, que nos busque Primera de Corintios 11:18. Listo, Andrés, lea. ¿Hola? Listo. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Muy bien. Allí está hablando ¿quién?
Jesús. Em, Jesús. Jesús mismo, muy bien. Jesús. Jesús está diciéndole a Pedro que él mismo edificaría la iglesia, ¿cierto? Y que la iglesia estaría firme y las puertas del Hades, de la muerte, no iban a ganarla, no iban a vencerla, no iban a prevalecer contra ella, porque está fundamentada en uno que es más poderoso que la muerte, que es Cristo mismo. Vamos a ver qué nos dice Hechos 5:11, David. David Rodríguez. Hola. Ya, pues. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando y vi una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajando del cielo y venía hasta mí. Hechos 5:11. Sí, señor. Bien, aquí Pedro, en contraste al pasaje que nos leyó Andrés Barragán, cuando el Señor le dice que él iba a empezar o a liderar el nacimiento de la iglesia, aquí vemos cómo Pedro expande la iglesia ya no solamente para Jerusalén, no solamente para los judíos, sino que la iglesia retornaría también a otros pueblos conocidos como gentiles. Y vamos a ver, por último, 1 Corintios 11:18. Dice, pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Bien, entonces vemos tres pasos de la iglesia para que ustedes lo tengan en cuenta. Mateo, y lo escriban en sus cuadernos. Mateo 16:18 nos habla del inicio de la iglesia. Regístrelo, por favor. Mateo 16:18 nos habla del inicio de la iglesia en el pueblo de Israel, fundada por el Señor Jesús. ¿Profe, puede dictar todo desde el inicio? Nuevamente, Mateo 16:18 nos habla del inicio de la iglesia en Jerusalén y fundada por el Señor Jesucristo. Hechos 5:11 nos habla de la expansión de la iglesia hacia los pueblos gentiles. Hacia los pueblos gentiles. Y por último, 1 Corintios 11:18. Primera de Corintios 11:18 nos refiere una de las iglesias ya establecidas en el Nuevo Testamento, ya que la palabra de Dios nos refiere a otras iglesias, como la iglesia que estaba en Éfeso o la iglesia que estaba en Antioquía. En Apocalipsis, el Señor va a dar una visión y nos va a hablar de 7 iglesias, aunque en toda Asia Menor ya habían varias iglesias.
escriba por favor en su cuaderno lo que aparece en la pantalla y ya lo explicamos. El concepto católico romano nos dice que la iglesia es la congregación de todos los fieles que han sido bautizados, profesan la misma fe, participan de los sacramentos y son gobernados por sus legítimos pastores bajo una cabeza visible en toda la tierra. Este concepto católico romano nos habla de que la iglesia son todos los fieles a la iglesia católica, que la iglesia lo componen todas aquellas personas que ya fueron bautizadas dentro del sistema católico, que tienen la misma fe, es decir, que creen en Jesús, en María, en los santos, que guardan los mismos sacramentos de la Iglesia Católica, como el matrimonio, el bautismo, la primera comunión, todos los ritos que tienen ellos, y que son gobernados primero por el Papa, que es la cabeza visible, que se cree, según ellos, son la sucesión de Pedro y de los apóstoles, pero que también están gobernados por los diferentes papas, padres de la iglesia en cada comunidad. ¿Listo? Ese es el concepto que tiene la iglesia católica. El concepto griego ortodoxo, que es otro de los conceptos de iglesia, nos dice que no encuentra la esencia de la iglesia en que sea ella una comunión de santos. O sea, ellos no le ven el significado de la iglesia a la comunión de los santos o de las personas que han sido salvas, sino que ellos ven que la iglesia es la jerarquía episcopal que ha retenido. No obstante, rechazan el papado. Eso quiere decir que para ellos la iglesia se encuentra en la jerarquía de obispos, ¿sí? Obispos, que son los líderes de la iglesia, los sacerdotes líderes de la iglesia. Para ellos la iglesia entonces es eso, es la jerarquía de obispos. Primero van los obispos o episcopales, después van los sacerdotes y después van los fieles a la iglesia. Sin embargo, ellos, como dice la diapositiva, rechazan el papado. Bien, la próxima clase estaremos viendo el concepto a partir de la confesión bautista de fe que ustedes tienen en sus casas. Entonces, es importante que como trabajo independiente, lean en casa el gobierno de la iglesia, el concepto de iglesia a partir de la confesión bautista de fe, o los que tienen la confesión de Westminster, vamos a ver el concepto presbiteriano que tienen los cristianos presbiterianos de iglesia en la confesión de fe de Westminster. Entonces, los que tienen la bautista, la confesión bautista de fe, lean a partir de la confesión bautista, y los que tienen la Westminster, lean el concepto presbiteriano, y vamos a participar en clase sobre la concepción de la iglesia. ¿Listo?